de Total. negocio que llegó a Venezuela con grandes resultados. Empezó en Venezuela su negocio, ahora está en España. Además, espectacular porque en Bogotá ahorita son las 8 de la noche, pero en España son las 3 de la madrugada y va a estar con nosotros en este conversatorio sobre los BBC, los clubes de desayuno de bajo costo que empezaron en el Reino Unido y bueno, que ahora se están expandiendo por todo el mundo. Bienvenido al conversatorio, Leonardo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas, iba a decir buenos días, pero para ustedes buenas noches, hombre. ¿Cómo están? Todo bien, todo muy Pa- bien. para la mayoría son buenas noches, pero no me extrañaría que haya más de uno desde aquel lado del Sí, sí, sí. océano conectándose a este conversatorio que va a ser bien interesante porque tenemos toda la información sobre los BBC. Alguien que quiere seguir el modelo receta de cocina simplemente tiene que ver los entrenamientos, además el trabajo genial que han hecho ustedes. Pero hoy este conversatorio quisiera que lo lleváramos desde un punto de vista más estratégico, no tanto en el cómo, que lo pueden ver en los entrenamientos, sino más en el por qué. Pero antes de entrar en esos detalles, no puedo perder la oportunidad, Leo, de preguntarte un poquito por tu historia, porque cuando comenzaste en este negocio fuiste una inspiración para muchos, como lo dije en la bienvenida, fuiste esta generación de gente joven que tomó por asalto el negocio de Venezuela. Entonces, bueno, cuéntanos quién eras antes de empezar este viaje en Herbalife. Bueno, antes que eso, te quiero contar que esto no sé si te lo había dicho, pero mi primer FCL fue contigo. Imagínate. O sea, yo soy, En yo soy e- uno de los responsables. Sí, sí, la verdad es que me has podido quemar, pero no pasó. O sea, efectivamente me mantuve en el negocio. Oye, y sabes que no he recibido una regalía por eso, chamo. O sea, no he recibido nada por eso. ¿Y qué FCL fue? ¿Cuál fue ese Eso FCL? fue en Puerto La Cruz, en el Hotel Maremares. Estabas con Imagi- Yelixa Lancili. Imagínate, recuerdo claramente ese evento. ¿Qué nivel tenías ahí? Era equipo de millonario y Equipo de estaba creo millonarios. que en mi segundo corte de equipo de presidente. Estábamos por hacernos equipos de presidente, tanto Yelixa como nosotros, porque de alguna manera Increíble. Yelixa y nosotros tuvimos nuestras carreras fueron paralelas. Y de hecho nos hicimos presidentes juntos, primer diamante, segundo diamante, tercer diamante, cuarto diamante. Y bueno, nosotros somos de lo que estamos haciendo toda la fuerza del mundo para que Yel y Guayo tengan ese quinto diamante y también sean miembros del club del Chairman. Ese fue un super evento para mí, gran evento. Tenía un mes en Herbalife. Wow. Me hice supervisor para ir, imagínate. Y eso, Increíble. y eso nunca va a quitarse en este negocio, ¿no? El ir a un gran evento, Leonardo, fin de semana de liderazgo, una Totalmente, extravaganza para obtener la visión de lo que uno puede lograr con esta oportunidad. totalmente. Así fue para mí. Septiembre del 2004, creo que fue eso. Así mismo. Un gran evento. Bueno, mira, te cuento mi historia rapidito, ¿no? Tenía 23 años cuando empecé, estudiante universitario. Siempre cuento de cara al tiempo, porque pienso que hoy día la mayoría de las personas empiezan Herbalife a tiempo parcial. Yo estudiaba computación en la universidad, formaba parte del equipo de atletismo de la universidad y adicionalmente trabajaba jueves, viernes y sábado, tenía un empleo de fin de semana. Y bueno, lo que trato de transmitir ahí es que tenía poco tiempo, como la mayoría de las personas, pero estaba buscando una oportunidad. Yo era uno de esos que no quería un empleo para el futuro, que quería, bueno, calidad de vida, que quería quizás mejores ingresos también. Y Dios me puso por delante a mi patrocinador con una chapa de Herbalife. Mi patrocinador completamente desconocido, lo conocí en un supermercado. Yo estaba haciendo un muestreo de licor, imagínate, ese era mi trabajo del fin de semana. Y le pregunté cómo le estaba yendo con Herbalife. Él me contó su historia muy interesante en un par de minutos y decidí reunirme con él. Me hizo la presentación de Herbalife en la mesita de un McDonald's, literalmente en una servilleta, y decidí empezar. ¿Ok? Mi primer cliente fue mi mamá. Después mi mamá me trajo otros familiares y bueno, Herbalife fue pasando de ser algo de 1 hora, 2 horas a la semana, porque es lo que le dedicaba inicialmente, a pasado un año dejar todo lo que venía haciendo, dedicarme a tiempo completo a Herbalife. Y bueno, tengo 19 años haciendo Herbalife
sin ninguna otra fuente de ingreso, ha sido la carrera de mi vida, la compañía de mi vida. Y bueno, si a eso le sumamos que en Herbalife conocí a mi esposa, que hoy día tenemos 3 hijos y que hemos hecho familia, bueno, ¿qué te puedo decir? Herbalife ha Que, sido que- Quiero pararte ahí porque obviamente Leonardo se calificó al equipo de presidente y para los que están llegando nuevos al negocio, el equipo de presidente es el sueño de todos en nuestra carrera cuando empezamos en este negocio. Él no solamente es equipo de presidente, sino que tiene un presidente en su organización, lo que lo hace presidente ejecutivo, pero conoció al amor de su vida en Herbalife, pero el amor de su vida ya estaba firmada en Herbalife. Y así ellos mismo. mantuvieron los dos ID. Y eso te lo quiero resaltarlo, Leo, Sí, porque sucede mucho y a veces lo que ocurre es que uno de los dos absorbe al otro. Pero ustedes total. tomaron esa decisión tan inteligente de ambos mantener su ID y además los dos ser presidentes en su ID. Porque además Adriana es equipo de presidente, 20K, ¿cierto, Adriana? 15. 15K igual que tú, o sea, son dos equipos de presidente y obviamente son dos ID y es mucho mejor negocio para la familia. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo en pareja y qué consejo le pudieras dar tú? Sé que el conversatorio no es de eso, pero no puedo dejar de preguntarte eso. ¿Qué consejo le pudieras dar tú a toda esa gente que hace el negocio en pareja? Bueno, lo primero que quiero contar para que la cosa tome más forma, más perspectiva, es que yo era get recién calificado y ella millonario cuando empezamos a salir. O sea que la decisión vino desde muy abajo, ¿ok? Teníamos muy claro que la decisión inteligente era mantener los dos ID. Por cierto, en aquella época, cuando alguien calificaba algo en Herbalife, no podía llevar a su pareja si su pareja también era distribuidor de Herbalife. Entonces, esa decisión nos costó, por ejemplo, que ella fue a un crucero y yo me quedé en casa porque se lo ganó. El crucero de presidentes, las vacaciones aquellas de presidentes Exactamente, espectaculares. exactamente. Ese gran crucero de presidente que las fotos son bellísimas y yo no fui. Yo me quedé viéndolo desde casa. Pero bueno, lo que quiero destacar aquí es que siempre teníamos claro que las regalías valían la pena, hombre, que era, yo creo que el que hace Herbalife con convicción sabe que en algún momento va a llegar a presidente o tendría que saber. Así pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Es un poco como, ahora soy Get, ahora soy millonario, pero el resto de mi vida voy a ser presidente. Ese siempre fue la manera de pensar. Y siempre dijimos, mira, estamos en una transición hasta que los dos seamos presidentes. A ver, y pasaron años, ¿ah? Probablemente 7 u 8 años hasta que yo me califiqué a presidente, pero valió la pena 100%, 100%. Ojo, no es la opción más cómoda. Inicialmente, la mayoría de las veces, No, no es la opción más es que no es cómoda. la más cómoda porque la mayoría de la gente no hace eso, Leo. La mayoría de la gente lo que se deja es uno de los dos absorbe al otro. Totalmente. Inclusive voy más allá, porque muchos hacemos el negocio en pareja y lo que terminamos a veces en muchos casos es dos haciendo el trabajo de uno y no Sí, aprovechamos el hecho de trabajar en pareja cuando deberíamos doblar nuestros esfuerzos, ¿no? Y ustedes básicamente son un ejemplo de eso. Otra pregunta que te quiero hacer, Leo, y tal vez puede ser algo aspiracional para mucha gente que está conectándose en este conversatorio, es la posibilidad que nos da Herbalife. No solamente de trabajar duro localmente y tener un negocio literalmente en todo el mundo, sino porque también la posibilidad de viajar y de establecerse y de hacer negocio en otro país, que fue el caso de ustedes, que empezaron su totalmente. negocio en Venezuela y ahora tomaron la decisión de mudarse a España y hacer su negocio en España. ¿Cómo fue esta transición y cómo es empezar de cero? No, no de cero porque tienes tu negocio, pero digo Total. construir un nuevo negocio de cero en un nuevo país como España. Bueno, para nosotros ha sido un súper reto, pero siempre desde el ángulo positivo. Migramos en el 2013. Yo me acababa de hacer presidente, por cierto. Debo decir que migramos, obviamente, bajo el paraguas de Herbalife, bajo el paraguas de nuestros ingresos. Entonces fue una migración bastante amortiguada, bastante cómoda. Eh, Debo decir también que la migración es una bendición escondida para los que hacemos Herbalife, por lo que tú ya acabas de decir. La mayoría de las personas, consciente o inconscientemente, suele tener un negocio bastante, digamos, limitado al sitio en el que vive.
y la verdad es que la migración te da la oportunidad de diversificar tu negocio y creo que eso es súper importante. Por cierto, creo que es un buen objetivo para toda persona que haga Herbalife, ¿ok? Esto de no tener todos los huevos en una sola canasta, creo que es muy, muy, muy importante, siendo que trabajamos todos en una compañía que tiene presencia en más de 90 países y estando el mundo como está, probablemente en los últimos 10 años o 20 años, no lo sé, esto de tener tu negocio, ¿sabes? Diversificado es importante, súper, súper importante. Y bueno, es lo que nos ha dado a nosotros la migración, ¿no? Sabes que en estas conversaciones que tengo con mi esposa Isbelia, ¿no? De reflexiones sobre el futuro, en una conversación estábamos echando cuentos sobre el negocio, sobre lo que venía para el futuro, y decíamos, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos viajado más? Porque de hecho nosotros comenzamos nuestro negocio en Venezuela, nos venimos a Colombia en teoría un año y ya tenemos más de 20 años viviendo en Colombia, pero estando en Colombia viajamos a Perú, viajamos a México, viajamos a Estados Unidos y hoy tenemos presidentes en todos esos países. Y eso es básicamente lo que le da la estabilidad a nuestro negocio hoy en día. Y es la posibilidad que tiene toda la gente que nos está viendo, de no quedarse solamente en una ciudad, de no quedarse solamente en un país, sino aprovechar esos 96 países donde la compañía está. Leo, ya entrando en materia con el conversatorio de hoy, ¿cómo llegaste tú a los clubes de desayuno? Porque yo no te ubico a ti como una persona de clubes de nutrición. Entonces, cuéntame desde tu entendimiento de negocio, alguien que ya tiene una carrera en Herbalife, ¿por qué ahora estar de cabeza y empezar con los clubes de desayuno? Esa es una pregunta también que tiene una respuesta interesante para ti. Mira algo. eh, a ver, por ahí en noviembre del 2023, creo que fue más o menos, mi esposa Adriana tenía semanas insistiéndome para que viera un video tuyo de los clubes 5.0. Tienes que ver este video, tienes que ver este video, tienes que ver este video. Eso no te lo Chamo, había o sea, contado. yo debería recibir de regalías de ustedes por algún lado Es verdad. Es verdad, es verdad. Genuino completamente. Y mira, ese video, la verdad es que, a ver, yo no me vi haciendo el Club 5.0 como tal, pero sí es una realidad que me volvió a hacer pensar en clubes. ¿Ok? Yo, siendo completamente franco contigo y con todos, que no pasa nada con esto y que lo he contado ya bastante también cuando hablo de clubes de desayuno, yo venía de un momento en mi negocio donde necesitaba un cambio. Tenía, eh, digamos, mi negocio en una gran meseta. No estoy hablando solo de mi negocio a nivel personal, sino mi negocio a nivel de supervisores. Y escucharte esa vez me hizo volver a pensar en clubes. Yo llegué a presidente con una línea muy fuerte de clubes de nutrición, la línea de Alfredo, pero en lo personal nunca hice clubes yo, ¿ok? Directamente. A ver, pero teniendo a una línea tan fuerte de clubes de nutrición, sin duda ese día escuchándote fue un detonante de tengo que empezar a pensar más en los clubes de nutrición. Y esto quizás es una gran provocación mental para todos, ¿no? En ese momento recuerdo que lo que yo pensé es, los clubes son sostenibles en el tiempo, los negocios de clubes son de los negocios más estables en el mundo de Herbalife, y yo quiero más clubes para mis próximos 10 años. Esas fueron mis reflexiones de esa primera llamada. Y fíjate, esa llamada que fue en noviembre, la conecto con el Summit de marzo del año pasado, el Summit de Lisboa, y en el Summit de Lisboa volví a tener esa sensación. ¿Por qué? Porque viendo las regalías mundiales y viendo el crecimiento, por ejemplo, de India, que fue brutal en este evento específicamente, también salí de, por cierto, y viendo el resultado de los ingleses, que también lo vi ahí en Lisboa. Salí de ese evento diciendo, yo tengo que hacer clubes y tengo que pegarle un ojo a los BBC. Dime, Mira, dime. mira qué interesante, Leo, porque es exactamente, digamos, una conclusión bien importante. Porque em, las páginas más bonitas de esta historia, llamada Herbalife, todavía no se han escrito. Total. Es decir, el crecimiento más grande que Herbalife va a tener, lo va a tener en los próximos años.
va a ser ese camino de la plataforma que nos dejó Michael Johnson ahora a esta plataforma que recibe Stefan Graziani y que va a llevar a nuevos niveles. Y va a llevar Herbalife a los 10, a los 15, a los 20 billones de dólares. Y todos nosotros los que tenemos tiempo en este negocio, queremos aprovechar esto. Total. Y cuando vamos a aprovechar esto, tenemos que decidir cuáles son los métodos de negocio, cuáles son los flujos de negocio a los que le queremos realmente invertir tiempo para aprovechar al máximo este crecimiento. Y eso que tú, digamos, viste en el 2024, ya yo lo venía viendo en 2023, 2022, porque yo tampoco fui, de hecho, nunca una persona muy de clubes. Y de hecho tengo que decir que cuando Trey y Mamie fueron, creo que 7 del mundo la primera vez con estos clubes en Mississippi, yo fui a conocerlo. Y recuerdo que en ese top 10 mundial llegué a la misma conclusión que tú. Dije, cuando uno ve el top 10 mundial y cuando uno ve el crecimiento y uno ve la sustentabilidad de las organizaciones en todo el mundo, la mayoría tiene algo en común. Clubes. Clubes Totalmente. de diferentes maneras, porque podemos ver, Totalmente. digamos, cómo lo hace Trey y Mamie y funciona, son los número 1 del mundo. Chela Varela sigue siendo 6 del mundo. Totalmente. Jonathan Rodríguez, desde Puerto Rico, con otro modelo de clubes número 5 del mundo. Todo lo que está pasando en esa, que los clubes hoy en día son una realidad. O sea, y eso hay que aceptarlo y uno tiene que, de alguna manera, incorporarlo en Totalmente. su negocio. Pero te corté la idea. ¿Por qué los BBCs? O sea, ¿por qué Sí, entonces este modelo en particular? sí, ahí en el Summit también se habló de los BBC. Stefan Graziani, esto yo lo he contado muchas veces. Stefan Graziani habló poco y gran parte de su tiempo lo dirigió a este modelo, con todos los números del modelo. Creo que en ese momento habían hecho ya 800 supervisores. Estamos hablando de en 4 años. Y bueno, una cosa se une con otra. Eso fue en marzo. En abril, que por cierto se está cumpliendo un año de eso justo ahora, en abril vino la primera masterclass que transmitieron abiertamente de forma virtual. Y bendito sea Dios, compramos el ticket Adriana y yo. Escúchame, y nos conectamos a esa masterclass con una ilusión, con una esperanza, con una motivación. O sea, realmente nos tomamos muy en serio lo que íbamos a poder ver ahí a través de esta masterclass y, y ese fue el fin de semana que lo cambió todo, hace justo un año. Y por cierto, quiero promocionar esto. En 2 semanas tendremos otra vez masterclass. Y todos los que están conectados aquí, si tienen algún interés por los BBC, pueden comprar su ticket virtual para escucharla desde sus casas. Háganlo, háganlo. Volviendo a lo que dije antes, yo creo que todo distribuidor de Herbalife profesional, o sea, que está haciendo esto como su carrera de vida, se podría poner una camiseta que diga, quiero más clubes en mi organización. O sea, todos tendríamos que tener eso en mente como una tarea, entendiendo que los clubes le dan sustentabilidad, le dan mucha solidez a nuestros negocios. Entonces todos tendríamos que tener eso en mente y ver esta masterclass que vamos a tener ahorita por $20, ¿sabes? Que es lo que cuesta la entrada, puede hacer un cambio completo en el rumbo de tu negocio. Bueno, como decía Jim Rohn, no puedes cambiar en dónde estás hoy, pero sí puedes cambiar la dirección. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a nosotros con los clubes de nutrición. La dirección, que pueden ser 3 grados a la derecha, pero que esos 3 grados a la derecha te lleven en 5 años al presidente o al chairman, ¿por qué no? Hace toda la diferencia, toda la diferencia. Entonces, volviendo a tu pregunta, el detonante final fue esa masterclass de justo hace un año y en esa masterclass, bueno, se habló todo lo que vamos a hablar. ¿Por qué los clubes de desayuno? ¿Qué lo hacen tan diferente? ¿Por qué desde mi punto de vista no son iguales a otra cosa que yo haya visto antes? ¿Por qué merece la pena aprenderlos, estudiarlos? En eso estamos y eso de alguna manera fue lo que vimos en esa masterclass. Fíjate que yo vengo escuchando de esto hace rato, Leo. Yo tuve la fortuna en uno de mis primeros viajes como Club del Sherman, que me invitaron a Turquía y la otra pareja de invitados eran Claire y Dan. Y yo los conocí como equipos de millonarios. Luego me los encontré nuevamente en Londres en el 2018
antes de ellos empezar con los BBC, porque ellos empezaron con Fit Club, estaban haciendo club, no sabía en ese momento que estaban pasando por una situación muy dura en su Exactamente. negocio. Y algo pasó en ellos, producto de la experiencia, y en el 2019 hicieron toda esta evolución, que yo lo considero así, porque fíjate que una de las razones por las que muchos de nosotros en estos 20 años, a pesar de que sabemos que los clubes son muy poderosos y que le dan mucha sustentabilidad, también nos hemos dado cuenta que, digamos, todos los modelos de clubes que han venido evolucionando tienen a veces ciertas debilidades que nos alejan. Por ejemplo, no sé, estar todo el día en el club, Total, escuchar entonces el desgaste del trabajo en el club. Escuchamos el problema de la duplicación de los clubes, totalmente. que es fundamentalmente eso. O sea, yo decía, bueno, el que tiene un grupo, ya por ejemplo, no sé, digamos nosotros, tenemos 30.000, 40.000 distribuidores en el grupo y nuestro grupo empieza a hacer clubes, listo, ya es evidente lo que va a pasar. Pero yo siempre lo veía desde el que empieza, o sea, que el que empieza hoy con el modelo pueda, digamos, estar enfocado en el nombre del juego de esto, Leonardo, que es regalías, Totalmente, es multinivel. Y totalmente. yo que finalmente me vi todos los entrenamientos de ustedes, por cierto, muchísimas gracias porque han hecho un trabajo fantástico con todos esos entrenamientos en español. También me vi los entrenamientos de inglés. A mí lo que más me llama la atención de este modelo es que es posiblemente el primer modelo de clubes que está realmente orientado a la esencia de nuestro negocio, que es el marketing multinivel y las regalías. Y eso lo hace realmente diferente. Totalmente. Mira, ellos tienen muchas frases, ¿no? Que a uno se le van pegando cuando te vas metiendo en el modelo. Eh, y ellos usan una famosísima de Stephen Covey del libro Cómo ganar, no, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Altamente efectiva. Y el segundo hábito es comenzar con un fin en mente. Esto es poderosísimo. Y tú no te imaginas cuánto me retumba en la cabeza cuando ellos usan esta frase. Porque aquí la gran pregunta es, ¿será que todo el mundo piensa en regalías en Herbalife? Y para mí la respuesta es no. La mayoría de las personas en Herbalife piensa en volumen personal, piensa en ventas, pero realmente la mayoría de las personas no tiene un trabajo en el día a día que lleve a regalías. Es más, muchos tienen en el día a día un modelo que no va a llevar a regalías, que no te va a llevar al GET, que no te va a llevar al millonario, que no te va a llevar al presidente, pero debo decirlo, no todo el mundo lo ve. Mucha gente cree que está caminando hacia el norte y realmente está caminando hacia el sur, de cara al crecimiento de negocio, ¿no? Entonces, esta gente, como bien lo acabas de decir, ellos diseñaron todo 100% enfocados en que el modelo produzca regalías. ¿Cómo producimos regalías? Desarmemos todo hacia atrás y armemos algo que nos lleve realmente ahí. Por cierto, y lo dijiste, usaste esta frase, este modelo está diseñado para contemplar soluciones a los retos más comunes de los clubes. Eso es así. Tiene una solución para la mayoría de los problemas típicos de los clubes. Eh, por ejemplo, este que acabamos de decir ahorita, ¿no? Rentabilidad, por ejemplo. Tengo aquí algunas notas y lo quiero de alguna manera decir. Mira, pasa con los clubes, que muchos clubes no son realmente rentables y en otros modelos de clubes, y aquí me voy a algo que dijo Stefan Graziani, por cierto, en el Summit y que a mí me sorprendió mucho. Stefan habló en aquel entonces de la historia de Malasia, me parece que era que él contó muy rapidito ahí. Él dice, miren, Malasia abrió miles de clubes en un año. 18.000 clubes en un año. Exactamente. Y prácticamente el año siguiente todos estaban cerrados. Abrieron 18.000 clubes en un año y cerraron 18.000 clubes al año siguiente. Exactamente. Entonces, esta gente, por ejemplo, el sistema de entrenamiento que tienen ya es un filtro para que el que siga la receta
abra su club 100% rentable el día uno. Eso tiene que ver con cómo funcionan los clubes de desayuno. Los clubes de desayuno son campos de entrenamiento, más que simplemente centros de venta de productos, que es lo que no queremos ser. No queremos ser un kiosco de venta de batidos, por ejemplo. Queremos ser un modelo que duplique gente, que entrene gente. Sabes que aquí estás tocando un tema interesante. No todos en Herbalife queremos lo mismo y eso hay que respetarlo. O sea, por ejemplo, y nosotros inclusive, si tú me preguntas a mí, una persona que estoy firmando hoy, yo quisiera que él fuera presidente, Claro, pero importa más lo que él quiere. Y no todos queremos hacer una carrera profesional en Herbalife y no todos queremos, ¿sabes?, pagar un precio grande por construir este negocio. Y tal vez hay muchas personas que simplemente ven Herbalife como una fuente de ingreso mensual para pagar sus cuentas y está bien, porque el éxito es relativo. O sea, si tú logras tus metas en esto, genial. Y mucha gente, por ejemplo, puede tener un club y la mayoría de los clubes, de hecho, se enfocan en eso, Leo. Volumen personal. Y la persona gana dinero en su club. Inclusive los clubes que son rentables, que alguien que esté conectado aquí, que tenga un club, me diga, yo estoy haciendo 3.000, estoy haciendo 4.000, estoy haciendo 5.000 puntos, y eso es rentable, estoy ganando dinero. Pero aquí le estamos hablando justamente a esta gente que está en el conversatorio para hacerse presidente, total, y hay mucha gente que entiende el concepto de las regalías, pero que no sabe cómo totalmente, conectar lo que está haciendo en este momento en su volumen personal y en su club de nutrición con las regalías. totalmente. Esa yo creo que es el tema central. Y interesante esto que dices, porque yo me imagino que, bueno, cada mitad de la pareja hace un aporte importantísimo al modelo, pero sin duda alguna creo que Dan ha sido como no sé, el más estratégico de agarrar esta maquinita finalmente, decir, bueno, yo quiero hacer clubes para duplicarme, para crear supervisores y para crear regalías, e ir desde atrás, digamos, desde el resultado hacia atrás, para Totalmente. dividir eso en todas esas cositas que hacen la diferencia. Y no sé si producto de la misma experiencia que tenían ellos, que hicieron fit clubs, que hicieron clubes de nutrición, empezaron ellos mismos a resolver esas debilidades que a veces son tan evidentes en los modelos. Leo, uno, costos, por ejemplo. Entonces, es súper exitoso, pero entonces el costo no me permite ser duplicable. Total, Me quedo todo el día en las preparaciones y de hecho lo totalmente, que nos ha pasado mucho en los clubes, pensamos que el secreto del club son la cantidad de recetas y preparaciones y nos convertimos más en un modelo de cafetería realmente que en un modelo de marketing multinivel y en un modelo de total, duplicación. totalmente. Y ellos tienen una solución a todo eso. Por cierto, mi invitación es siempre a no cambiar nada. Miren, los distribuidores de Herbalife sobre todo, y yo supongo que los que están conectados aquí, la mayoría somos así. Somos gente que hemos hecho otra cosa. Es decir, que venimos de otros modelos. Somos distribuidores viejos, por llamarlo de alguna forma. ¡Guau! Y nuestra tendencia a querer cambiar las cosas es impresionante. Tengamos presente que esta gente tiene 5 años refinando un plan, que es un plan, a ver, que no solo está refinado porque ellos digan que está, sino porque han hecho más de 1.500 supervisores en 5 años. Han pasado de 2.000 regalías, 2.000 y tantos regalías a casi 40.000 regalías. Son casi 40K hoy día en 5 años. No solo eso, tienen mucha gente de su gente creciendo, mucha gente de su gente avanzando, incluso al equipo de presidente. Otra cosa que quiero comentar, este modelo está lleno de gente muy sencilla. Cuando vean la masterclass, vean a la gente. Hay gente que le sobra kilos todavía. Hay gente que está refinando su speech. Hay gente muy, muy sencilla. A ver, lo que trato de decir con esto es que no tienes que ser una persona súper sofisticada para seguir la receta, pero sí hay que seguir la receta. Seguir la receta es muy importante. El distribuidor promedio subestima muchísimo la estrategia. La mayoría de los que estamos aquí conectados, bueno, muy probablemente hemos escuchado a un Michael Cole hablando de la táctica y la estrategia. La estrategia es algo importantísimo, importantísimo. Es lo que pone nuestros negocios en la dirección correcta. Y retomando lo que dije antes, muchos tenemos negocios que carecen de una buena estrategia, entonces muchos tenemos negocios que están direccionados mal, que están direccionados no hacia las regalías,
sino hacia otra cosa. Y después están las tácticas, que las tácticas son esos flujos tan específicos que han creado ellos, que bueno, que son todos los detallitos del día a día que hacen que se cumpla esa estrategia. Por ejemplo, que te hagas get, o que te hagas millonario, o que te hagas presidente. Eh, Ellos sin duda han limado, han pulido cada uno de los detalles en el flujo y bueno, lo que le digo a mi gente siempre y los que se conectan a las llamadas, cambiar algo puede hacer toda la diferencia. Una analogía, no sé si han visto todos un reloj automático, pero cuando tú ves un reloj automático, que muchas veces, por cierto, se les puede ver el mecanismo, cuando tú ves el mecanismo de un reloj automático, son una cantidad de engranajes muy pequeñitos y de sistemas muy precisos. Y bueno, si uno no entiende de eso, uno pudiera subestimar la precisión de cada uno de esos pequeños instrumentos, ¿no? Pero el punto que quiero destacar aquí es que si tú sacas un engranaje, por más pequeñito que sea, ya desbaratas el reloj. No funciona como se espera que funcione. Entonces, la mayoría de los distribuidores hemos subestimado muchísimo un modelo de negocio exitoso, en líneas generales estoy hablando, y aquí el llamado es a que no subestimemos nada, a que no saquemos nada, absolutamente nada. Mira, tengo unos chicos en mi grupo que, por ejemplo, me tienen, no preocupado, pero que cuando veo su modelo, su aplicación del modelo, fíjate qué pasa, están cayendo en la tentación de estar en el club todo el día. Eso yo creo que, por cierto, va a ser una gran tentación para el latino. ¿Sabes? ¿Por qué no puedo abrir mi club doble jornada? ¿O por qué no puedo estar en mi club metido todo el día? Y ellos tienen una explicación para eso. Esto es uno de esos pequeños engranajes. Sí. Ellos, Yo quiero ahí resaltar dos cosas sí, que son claves para toda la gente que se está conectando, Leo. Si hay alguien aquí que se está conectando y está ahorita fuera de control con sus clubes y está creciendo total, y se está duplicando, simplemente tiene que escuchar esto como cultura general totalmente, y porque no hay que cambiar nada. O sea, si tú estás haciendo ahorita totalmente, algo que te está funcionando y tú miras todos los indicadores de tu negocio, volumen personal creciendo, número de totalmente. supervisores creciendo, regalías creciendo, te proyectas y dices a este ritmo, en No hay seis nada que meses soy tocar, millonario, en una... Amigos, no hay que nada que hacer tocar, no, solamente ajustes producto de totalmente. tu propia experiencia. Pero yo quiero resaltar algo, Leo, porque inclusive me pasó a mí cuando nosotros, por ejemplo, fuimos a Mississippi y conocimos todo el modelo de hoy los número uno del mundo y llegamos nosotros sin tener club, pero tratando de transmitirle a toda la organización que quería hacer ese modelo, bueno, vamos a hacer esto. Fíjate que pasó algo bien interesante, Leo. Se empezó a cambiar el modelo en los primeros 90 días sin ni siquiera tener experiencia. Y a veces Totalmente. uno, con buena intención, con todo el entendimiento de negocio, uno dice, no, no, pero metamos esto. Yo Mm, recuerdo, por ejemplo, una frase cuando estaba hablando de los clubes 5.0, que yo le decía al grupo, le decía, mira, una de las cosas que más me llamaba la atención de estos clubes, que les puse ese nombre por ponerles un nombre, es que no eran cafeterías. O sea, que cuando tú llegabas a esos clubes, no eran cafeterías. Y obviamente el modelo de Trey y Mamie es un modelo orientado a regalías, pero a veces la falta, digamos, no sé si de experiencia, de paciencia, uno empieza sin entender todavía todo, empezar a hacer total, cambios pensando que no nos van a costar y total, finalmente, Leonardo, nos cuestan mucho porque terminamos haciendo otra cosa que nos totalmente, aleja, sobre todo a los que queremos crecer en el plan de marketing, de lo más importante, totalmente. duplicación y regalías. Es así, es así. Mira, me traes a la mente un ejemplo de Leon Weissman que lo tuvimos en España aquí en el evento nacional hace muy poquito. Bueno, los que han escuchado a Leon saben que, que este hombre es un gran pensador, un gran estratega. Bueno, Es esa es la, posiblemente, digamos, el distribuidor de Herbalife junto con Stefan, tendría que decir que están al mismo nivel, que son los más estratégicos y los que posiblemente mejor entienden este negocio. bueno, y aprovechando ese comentario tuyo, tanto Stefan como Leon son unos grandes promotores de los clubes de desayuno, unos grandes promotores de los clubes de desayuno.
Entonces aquí el llamado de atención, la provocación mental es, hombre, si No, estos dos personajes, y ahorita lo vamos a detallar. O sea, ahorita sí, vamos a ir, digamos, piecita por piecita del modelo y sí, por qué es un modelo que llama tanto la atención. sí, Y por qué, indistintamente de que hagamos ruido con este modelo, va a haber cada vez más ruido, obviamente totalmente. producto de los resultados. Pero no te quito la idea porque ibas a decir Sí, no, algo de no, no. especialización. Sí, lo que quería contar este ejemplo de Leon que me pareció, esta metáfora que me pareció brillante. Leon contaba que la mayoría de los distribuidores de Herbalife, eh, haciendo la analogía con una construcción, la mayoría de los distribuidores de Herbalife es algo así como que pudieran construir una pequeña casa. Tú, bueno, vas a construir una pequeña casa y no hay mayor misterio ahí, ¿no? Hay paredes, hay algo de electricidad básica y bueno, todo es bastante más sencillo, ¿ok? Ese más o menos es el nivel en el que la mayoría de la gente se mueve. Ahora, él lo lleva al siguiente nivel, ¿no? Él dice, bueno, pero ¿qué pasa si queremos construir una torre, o sea, un edificio de 20 plantas, qué sé yo, 4 apartamentos por planta, 2 ascensores, domótica, ¿sabes? O sea, toda la electricidad, lo más tecnológico y moderno que se te pueda ocurrir, alto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya esto es otro nivel. Y aquí necesitas arquitectos, ingenieros, electricistas. O sea, necesitas una planificación antes de mover la primera piedra, una planificación muy profesional, ¿ok? Ya no es simplemente construir una casita, ¿no? En Venezuela diríamos un ranchito, no sé si todos me entienden, ¿no? O sea, pero una casita sencillita, al nivel de un edificio de 20 plantas. Ahora, el edificio de 20 plantas es tu organización de presidente. Y aquí lo que queremos transmitir es que si tú no tienes una estrategia correcta, construir ese edificio de 20 plantas nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Por cierto, algo muy interesante de ver es que en las construcciones los operarios son gente sencilla, en la mayoría de los casos. El operario que construye un edificio, la mayoría de los casos, de las veces, es un personaje bastante sencillo, pero él es dirigido, él sigue una estrategia, él sigue una táctica. Aunque él no la entienda en profundidad, toda la ingeniería, toda la arquitectura, toda la electricidad a nivel súper sofisticado, él sigue una estrategia. Entonces, nosotros como distribuidores de Herbalife, siendo sencillos, podemos seguir una estrategia compleja, sofisticada, que nos lleve en la dirección correcta. El detalle es cuando no seguimos ninguna estrategia o peor aún, cuando se nos da una como esta y somos tan osados de cambiarla. A mí cuando, Acá es una analogía espectacular para explicar lo que nos pasa a muchos en el negocio. Y aquí no está, por ejemplo, aquí no está hablando un fenómeno de negocio. Aquí está hablando alguien que con 8 años en el negocio todavía era get de Herbalife. totalmente, Y muchos de esos 8 años sin cheque. Y lo que nos pasa a muchos es que somos capaces de construir esa casita sencilla, exitosa, bonita, que es nuestro volumen personal, sí, pero nos falta, digamos, en algún momento lo otro, que es construir ese edificio totalmente, y ahí está la clave. Entonces, una de las cosas, digamos, más poderosas de esto que vamos a ir cubriendo piecita por piecita es que está ese paso a paso de cómo de construir tu casa bonita, vas a pasar también esa casa bonita a lo que tú quieres verdaderamente, que no es solo totalmente. quedarte con tu casa bonita, sino tener ese edificio que es tu organización de presidente. Y es bien esta reflexión, Leo, porque como tú dices, especialmente nosotros los latinos, no sé si porque entendemos bien el negocio, porque realmente hemos sido bien formados en este negocio y tenemos entendimiento de negocio. No sé si también a veces por la falta de paciencia que tenemos y porque vivimos a veces en un poquito de sociedades microondas y nos desesperamos y empezamos a cambiar esa receta que es la estrategia y que nos puede finalmente
terminar en otro sitio, ¿no? O llegar a un sitio que no es exactamente el que queríamos cuando comenzamos con esto. Se me ocurre decirte algo, mira, que tiene que ver con esta pequeña descarga de responsabilidad que hiciste, que bueno, la vuelvo a hacer yo con mis palabras. Si estás teniendo resultados, no cambies nada. Si estás creciendo, si tu volumen personal está bien, no cambies nada, absolutamente nada. Sentido común, ¿ah? Eh, el punto es tener una estrategia. Claro, la gran pregunta, ¿cómo escojo mi estrategia? Esa yo creo que es la pregunta que alguien en el nivel casita se hace, ¿no? ¿A quién le creo? Y vamos a poner a explicárselo aún más sencillo a la gente que está, digamos, relativamente nueva en el negocio. La estrategia, ¿verdad? Porque la táctica es el día a día, o sea, la táctica Total, es la técnica, o sea, sí, qué tan bueno soy vendiendo, qué tan bueno soy reclutando, cómo voy a hacer la presentación, esas son las técnicas. La estrategia tiene que ver más con cómo yo organizo todos mis recursos, totalmente, todos los elementos de lo que yo dispongo y los organizo y los interrelaciono para producir totalmente, algo. Es decir, que la total, estrategia es algo que yo he venido hablando mucho en estos conversatorios con diferentes modelos de negocio exitosos, es ese flujo, o sea, ese paso a paso específico y detallado para producir ese resultado final que queremos, que son regalías. Esa es la estrategia. Entonces, total. ese flujo de negocio, y a veces muchas personas, digamos, y es una cosa que yo le recomendaba a varios líderes de nuestra organización, que yo les decía, mira, indistintamente de que vayas a hacer BBC o no, te voy a decir una de las principales razones por las que vale la pena estudiarte esos entrenamientos. Porque cuando te estudies esos entrenamientos, más allá de que tú hagas BBC, club de nutrición, lo que sea, vas a tener más claridad en lo que es un flujo de negocio Totalmente, específico con el objetivo de producir regalías. Y te vas a totalmente, dar cuenta que esta gente no dejó nada al azar en eso que está buscando construir. totalmente. Voy a volver a la analogía de la construcción. Justo al lado de mi casa están construyendo. Entonces yo en el día a día veo la obra. Y bueno, se pueden sacar cosas interesantes observando ahí. En todas las obras hay, no sé cómo le llaman técnicamente, no es mi nicho, pero como un ingeniero residente ahí. A ver, que montan una pequeña oficina, así como en un contenedor oficina, y hay alguien ahí con un computador y esa persona está ahí gestionando la obra. A ver, y gestionar la obra es un tema. Trato de explicarme. El día que vienen los camiones de concreto, que lleguen a la hora, que esté preparado todo para recibirlos. El camión que trae las cabillas, o sea, lo que quiero que entiendan es que hay una cantidad de detalles, cientos de detalles en el día a día, que si no están armonizados sería un desastre. Yo creo que eso es fácil de visualizarlo todos. Claro, pero en nuestros negocios a veces no lo visualizamos así. Y es como que las cabillas llegaran a destiempo y el concreto llegara otro día. O sea, realmente tener claridad en lo que hacemos en el día a día es muy importante para que nos salga lo que deseamos que nos salga. Eso que tenemos visualizado, que para todos de alguna u otra manera es avanzar. La claridad, por cierto, da paz mental. Y yo, disculpen que piense en voz alta por todos en esta conexión, pero yo creo que a muchos de nosotros en Herbalife, a veces lo que no tenemos es paz mental. O sea, tenemos unos niveles de ansiedad porque la obra va mal, porque la estrategia va mal. Y aunque quizás no tenemos la solución inmediata, intuimos que va mal, intuimos por el resultado, porque no estamos avanzando como queremos, y bueno, no tenemos paz en ese flujo del día a día. La claridad es una maravilla. Esa, por cierto, es una de las palabras que ellos usan también muchísimo en el sistema. Claridad. ¡Wow! Y yo la siento en el alma. O sea, cuando yo les escucho a ellos la palabra claridad, digo, y yo tengo 20 años en Herbalife, este año cumpliré 21, y la palabra claridad me pega. Digo, claro, se necesita claridad. Sin duda, es una bendición cuando tienes claridad de qué hago hoy y qué hago después y qué hago después y qué hago después. Y esa claridad da paz mental.
Mira, Yo tengo que decir sí, algo antes de que vayamos entrando en los, desnudemos el modelo y aunque no vamos a hacer un entrenamiento de las técnicas y el cómo, vamos a ir por qué es así. sí, Es la primera vez, Leo, que o sea, todos hemos tenido la oportunidad de exponernos a flujos de negocio y a modelos de negocio, pero yo creo que es la primera vez, de hecho, en nuestro caso estamos hablando de 30 años, es la primera vez en 30 años que yo veo un modelo de negocio, digamos, el crecimiento de Dan y Claire, que no hemos visto nada todavía, porque como todos sabemos, esto es algo total, que es exponencial. Y totalmente, probablemente ahorita, el año que viene son Sherman y después son 60K, 7 diamantes, 8 diamantes y más o menos así va a ser la trayectoria de ellos. Pero es la primera vez, en mi caso personal, que yo tengo la oportunidad de ver de forma transparente un modelo de negocio completo detallado. O sea, a veces uno ha visto modelos de negocio y hay algo que uno no vio. O totalmente, sea, inclusive desde cosas tontas como el guión, los materiales. De aquí hago esto, esta es la reunión, esto es lo que tienes. Es la primera vez realmente, y lo vamos a ver, y la gente que se exponga al entrenamiento, que uno tiene la oportunidad justamente de ver algo muy completo, donde nada falta. O sea, no va a haber nada que tú dices, bueno, y después de esto, ¿qué voy a hacer? Y este material, no, está literalmente todo detallado. Y eso es muy poderoso porque eso contribuye a eso que estás diciendo. Hay claridad. Hay claridad en lo que estoy haciendo y hay claridad para dónde voy con lo que estoy haciendo. totalmente. Mira, traigo otro testimonio, ¿no? En abril del año pasado, cuando vimos esa masterclass, eh, por cierto, aquí voy a hacer una provocación mental también, ¿no? Nosotros logramos conectar a esa primera masterclass entre Adri y yo, no sé si 8 o 10 personas de nuestros grupos. Imagínate el superinterés de todos nuestros grupos, entre los dos logramos conectar 10 personas, ¿no? Y cuando el entrenamiento se terminó, nosotros estábamos súper emocionados y nos dimos cuenta que, para decirlo de alguna manera, los que para los demás que se conectaron no había sido igual que para nosotros, ¿no? Sí, Increíble. un entrenamiento más. No todo exactamente, no todo el mundo ve lo mismo, ¿sabes? No todo el mundo recibe la información de manera similar, ¿no? Pero bueno, un par de días después, Michael Cole, que debe ser patrocinador de la mayoría de todos los que estamos conectados aquí, y bueno, los que tienen años en Herbalife tienen un poquito de perspectiva de quién es este señor. Michael Cole es un tipo inteligente, estratega, y bueno, y lo más gordo que voy a decir, es un tipo que tiene una de las organizaciones más grandes del mundo de Herbalife, ¿ok? Él hizo una llamada post masterclass, como para hacer un pequeño enfoque con quien quisiera conectarse. Ahí estamos, Adri y yo, ¿no? Y bueno, algo valioso para mí de las palabras de Michael Cole es que él dijo, este es el mejor entrenamiento que he visto en los últimos 20 años. Y chicos, el que conoce a Michael Cole, este tipo no es ni romántico, ni exagerado, ni, a ver, ni muy apasionado tampoco en su verbo. O No, sea, este lo hombre debe lo haber tomé. dicho Leo porque puede ser primera vez en 20 años que ve un modelo de negocio exitoso donde la gente que lo hace cuenta exactamente qué es lo que hace. Exactamente así, exactamente eso fue lo que dijo Michael Cole. Y yo digo, wow, esto hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que meterse y no hay que tenerle pereza a ello. Sí, y yo creo que aquí lo que se pueden llevar todos los que están conectados es que no podemos ser negligentes, o sea, no podemos No ser podemos ser simplemente, negligentes. no, como le digo, así no lo vayas a hacer, Sí, míralo, porque vas a totalmente. sacar cosas muy positivas. Entrando en el porqué de las cosas, Sí, Leo, para que a la gente le quede claro el porqué. Empecemos con el primer porqué importante de esto. Los costos de abrir un BBC, y aquí tiene que ver con costos de adecuación, renta, porque se llaman BBCs, Breakfast Budget Clubs, que la traducción más exacta sería clubes de desayuno de bajo presupuesto, pero no porque son baratos para la gente que va, sino que son de exacto. bajo presupuesto para el que los está montando.
totalmente. Entonces, hablemos del porqué de los costos. O sea, ¿por qué los costos tienen que ser eso? ¿Y por qué es tan importante eso como una de las piedras angulares del éxito del modelo? Es sencillo, si tienes un modelo costoso, eh, cuando digo modelo no es la palabra, si tu estructura, tu club es costoso, va a ser mucho más difícil duplicarlo, así de Eso está sencillo. clarísimo. Necesitamos algo económico que incluso es mejorado lo que ellos hacen. Trato de explicarme. Ellos abren orgánico, es lo ideal. ¿Y qué quiero decir con orgánico? Que un club nace de otro club. Entonces la gente construye el capital y los clientes dentro del grupo de su patrocinador, dentro del club de su patrocinador. Teóricamente, prácticamente no tienen que sacar dinero de su bolsillo para montar su propio club. Sale de lo que Herbalife ya te está dando. A ver, a nosotros que somos un grupo no orgánico, y me incluyo a todos los que están conectados aquí, nos va a tocar ser pioneros, Sí, nos va a tocar, eso te iba a decir, ¿no? Porque uno cuando ya estudia el modelo, uno diría, Dios mío, ojalá mi patrocinador monte uno de estos y yo claro, me haga coach en práctica. Ese sería el mundo ideal. claro, Pero no va a pasar, a la mayoría no le va a pasar. no le va a A pasar, la mayoría tiene que ser Danny Claire exactamente, o Leo y Adriana. Nosotros exactamente, tenemos que montar el club. Pero a pesar de eso, Leo, la inversión de montar el club tiene que debe ser ser económico, baja y la totalmente, renta tiene que ser baja. Porque fíjate que totalmente, una renta alta es lo que a veces presiona al dueño del club y lo total, hace tomar malas decisiones en cuanto totalmente. a cómo va a manejar su club. Ellos contemplan esto, ¿ah? Dan era banquero, trabajaba en la banca y prestaba dinero. Entonces, hoy día uno le es fácil ver porque el club tiene un ¿cómo diría esto? Tiene metido dentro una buena gestión del dinero. Tiene inteligencia financiera. El Sí, modelo es exactamente, financieramente inteligente desde exactamente, que comienzas. Porque él está exactamente. pensando en que el que va a llegar a este modelo es una persona que no tiene dinero para invertir, que es una persona que tiene mentalidad empresarial, que quiere ser dueño de su propio negocio, que está dispuesto a trabajar, a comerse el mundo, pero que no necesariamente va a tener el dinero inicial para abrir un local. Así Y, está diseñado el modelo. y voy más allá, y quizás soy un poquito antipático diciendo esto. Contempla que no tenga dinero ni inteligencia financiera. Entonces el modelo ya viene con la inteligencia financiera Bueno, metida yo creo dentro. que él está contemplando que tampoco tenga de la otra, porque es tan específico en todo que Claro, no está dejando claro, nada claro. al razonamiento de nadie. Bueno, pero eso que acabas de decir es políticamente incorrecto. Pero es así. El modelo tiene que ser económico para que se duplique bien. Yo creo que es sencillo de ver. Y bueno, por cierto, ellos hacen algunos llamados de atención. Dicen, si tienes dinero porque eres millonario, porque eres presidente, porque eres Get 2500 y te va bien, manténlo de bajo costo igual. Tienes que montarlo de bajo costo, porque esa a veces es un error que cometemos, digamos, personas como nosotros, que bueno, yo tengo más poder adquisitivo, entonces el mío obviamente va a ser más bonito, va a ser más full, y Exactamente. eso obviamente puede interferir con la duplicación que este modelo quiere fomentar desde el comienzo. Totalmente. Es que, a ver, es Entonces, súper inteligente. estamos claros en el porqué de los costos. Hablemos del espacio, el porqué del espacio, porque en todos los Sí, entrenamientos vamos a ver que bueno, los costos ellos hablan de costos en Europa y en el sí, Reino Unido que son totalmente diferentes, obviamente total, sí. Latinoamérica, hay que adaptarlo a Latinoamérica, pero ellos están hablando de que estos no son clubes para el downtown de Sí, Miami ni sí, el centro de una ciudad o zonas muy costosas, sino que son más en zonas donde los locales sean más baratos. Y por cierto, los locales, no sé si los han visto en los entrenamientos, los clubes obviamente hoy cuando uno los ve desde afuera parecen más tiendas, ¿cierto? El club que es el más bonito, el más moderno, estos no parecen tiendas, estos son más sí, como oficinas realmente. totalmente, Parecen más totalmente. oficinas que tiendas y ellos recomiendan, Leo, que son entre 45 y 90 metros cuadrados. Cuál es el porqué de esa recomendación? A ver, aquí quizás me enfoco en otros modelos de clubes donde tenían un espacio pequeñito y lo que querías era servir batidos. Yo tengo clubes así en mi grupo.
y estos no nos van a servir. Si el espacio es muy pequeñito, tú no vas a poder entrenar a otras personas. Piensen que en esos mínimos 45 metros a 90 metros, queremos tener como varios clubes dentro de un mismo club. Yo quiero tener a Gerardo, que es mi socio junior, teniendo 10, 15 bajo líneas ahí. A Giovanna, que es mi otra socio junior, teniendo otros 10, 15 bajo líneas ahí. Y a Juliana, que es mi otro socio junior, teniendo 10, 15 bajo líneas ahí. Entonces estamos hablando de un club donde probablemente hay 10 supervisores trabajando, 10 supervisores convocando, 10 supervisores entrenándose, todo dentro de un club. Entonces, si visualizas eso, que como dijiste se parece más a lo que en la mayoría de nosotros es una oficina de Herbalife de toda la vida, si lo visualizas, menos de 45 metros es muy poquito, ¿ok? O sea, se te va a quedar corto muy rápido y no quieres que se te quede corto muy rápido. Ahora, más de 90 es muy grande, no solo por costos, que es obvio el tema de los costos y el tamaño, sino porque te va a ser más difícil poner ese sitio en momentum. O sea, ponerlo fuera de control, como diríamos, ¿no? Si tienes un sitio de, me lo invento, 100 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, bueno, inicialmente se va a ver muy vacío. Cuando tengas 5, 10, 15 clientes, te va a costar llenarlo. Yo creo que esto de los porqués es fundamental, porque cuando Totalmente, uno entiende el porqué, uno va a ser menos renuente a cambiar algo. totalmente. Que tal vez tú haces cambios y mejoras con buena intención, obviamente, porque nadie hace cambios y mejoras para dañar su negocio, pero a veces porque, valga la redundancia, ese porqué no está tan claro. Ahora hablemos del porqué del horario, Leonardo. Son clubes de Sí, desayuno. Entonces, antes es, que eso, ajá. sí quiero, reafirmando lo que estás diciendo, que siempre tengamos en mente que todo tiene un porqué en este plan. Todo tiene un porqué en este plan. Porque como distribuidores viejos, muchas veces vamos a estar eh, queriendo cambiar, queriendo ajustar, haciéndonos Bueno, preguntas. Y vamos a ser todo, aquí muy honestos con la gente. Yo, la primera vez que empecé a ver los entrenamientos, hubo algunas cosas que para mí fueron disonantes completamente. O sea, totalmente. cuando escuché, o sea, sin juzgarlo, digo, wow, o sea, fueron cosas que no eran tan claras para mí. Hoy posiblemente hablando contigo y hablando con otras personas que están siguiendo esto está mucho más claro, pero al final es eso, o sea, hay un porqué. Hay un porqué para todo. El horario pareciera Tiempo, sí. obvio, Leo, porque son clubes de desayuno, entonces evidentemente trabajan solamente en horarios de desayuno, pero ¿cuál es el porqué detrás de eso? Sencillo, mira. Ellos cuentan en su historia personal que ellos cuando decidieron meterse en el tema clubes, vieron que clubes en Herbalife significan muchas cosas diferentes, pero que en líneas generales ellos vieron muchos clubes donde se trabajaba mucho y se ganaba poco. Y ellos quisieron hacer algo completamente al revés, algo donde se trabaje poco y se gane mucho, para explicarlo yo con mis palabras. Entonces, el tema de trabajar media jornada nada más principalmente es porque tu modelo sea suficientemente atractivo. Una vez más, porque lo que yo quiero es duplicarme. Si yo tengo un modelo donde hago, me lo invento, 10.000 puntos de volumen personal todos los meses, pero yo estoy licuando batidos todo el día y yo soy el operador que está ahí, guan, 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 es bastante posible que mucha gente de tu círculo de influencias o que llega ahí dice, qué bien que le va, o sea, está estupendo, pero yo no quiero eso. Ni loco me meto ahí. Y eso es lo que no queremos generar. Yo quiero tener un modelo que sea atractivo. Escúchame, así sea que siga trabajando cuando llegue a mi casa, que por cierto, así es, así es. Esta gente a puerta cerrada en el club o en su casa siguen trabajando, pero de cara al Volvemos, público es un modelo vol- muy eficiente y muy atractivo. volvemos a lo mismo, Leo. ¿En qué modelo de negocio estamos? Estamos en un modelo de negocio que es multinivel. Claro, Lo más atractivo que tiene esto es el plan de marketing de Herbalife. totalmente. Lo más atractivo que tiene esto es poder llegar a una posición en el plan de marketing donde nunca más en tu vida
tengas que vender un batido, Así firmar es, un distribuidor y producto del trabajo que hiciste, tienes una vida espectacular, que es el caso de varios de nosotros aquí en la llamada. Ese es el objetivo. Entonces, totalmente. voy un poquito más allá, porque es el análisis que muchos tenemos que hacer. Mi club, suponte que yo tengo un club súper exitoso y estoy haciendo 10.000 puntos de volumen personal. Pero ¿cuál es el nombre del juego al final? Ese volumen personal se tiene que transformar en regalía. Y voy a ir a Totalmente. un tema aún más complejo, Leo, que no me pasó a mí, o sea, nosotros nunca fuimos muy pocos productores de volumen personal, pero tampoco fuimos de estos Súper, súper. fenómenos que tú los ves haciendo 20, 30, 40.000 puntos todos los meses. Nunca fuimos de esos. Sí hubo un periodo de nuestro negocio, y siempre lo cuento en los entrenamientos, hubo un año en particular en el que nosotros ese año hicimos casi 150.000 puntos de volumen personal. Y de esos 150.000 puntos de volumen personal salieron tres de nuestras líneas más importantes en nuestro negocio. Pero aquí hay otro tema. Hay mucha gente que es muy bueno en volumen personal, con club o sin club, pero aquí viene el nombre del juego. No lo transforman en regalía. No lo transformamos en regalías. Y eso es lo que hace muy interesante Totalmente, perfeccionar tu flujo de negocios. Porque totalmente. lo que todos queremos, imagínate que tú seas un buen productor de volumen personal, porque eres un tipo disciplinado, trabajador, consistente, que resuelve problemas, que trabaja sobre ti. Oye, la forma más inteligente de construir este negocio sería que ese trabajo duro, ese volumen personal de 10, 15, 20.000 puntos, se transformara en regalías. Porque Totalmente. si eso no se transforma en regalías en un tiempo razonable, es donde empieza, digamos, de alguna manera, este desgaste que a veces algunos sufrimos en el negocio. Mira, se me ocurre decir que casi, si ese fuera el caso de alguien que nos está escuchando, casi tendría que aprender a fingir que le sale fácil y rápido. A ver, esto llevándolo al porqué de los clubes y por qué su horario. Tiene que lucir fresco, tiene que lucir atractivo. Y el distribuidor Herbalife a veces pierde eso de vista. Y tiene un club que luce sufrido. Y para club sufrido me empleo. Esa es un poco la mentalidad que ellos tienen. Y más aquí en Europa, mira, aquí en Europa, hablo de España, un sueldo promedio son 1.100, 1.200 euros al mes. Si yo tengo un club que me genera 1.200 euros al mes y tengo que estar metido todo el día ahí atendiendo a la gente, la mayoría de la gente allá afuera va a decir, prefiero emplearme en una tienda. ¿Sí me siguen? O Sí, sea, está claro el tiene que punto. ser atractivo, tiene que vender el negocio de Herbalife, el proyecto de multinivel. Ese, Si ese no, es el no. porqué. El porqué es que ellos quieren vender el proyecto Herbalife, quieren vender el multinivel, quieren vender las regalías. Otro Totalmente. concepto que puede ser disruptor para la mayoría, este va a ser posiblemente uno de los más disruptores para la gente que alguna vez en su vida ha hecho clubes, son autoservicio. Totalmente. ¿Cuál es el porqué de eso, Leo? Sencillo. A ver, ¿a quién le ha pasado que está sirviendo en su club o que va a un club y el distribuidor se convierte en un operador del club y nada más? A ver, yo no quiero ser operador de club, yo no quiero ser el que hace el batido rico, yo no quiero ser el mesero, Yo salvando tampoco, la... por cierto, quiero ser el instructor personal de un fit club. Tampoco, Yo- tampoco, tampoco. Mira, ¿sabes qué eso me pasó? Tuvimos un fit club y bueno, y había un montón de gente. Y un día me conseguí con que alguien me dijo, oye, ¿y si te pago 6 euros la hora me entrenas a mí personalmente? Y yo ese día dije, lo estoy haciendo mal, coño, lo estoy haciendo mal. O sea, para que yo le haya transmitido eso a él. Y, y es terrible, fue como un gran golpe. Entonces, en el club, yo no quiero ser el que bate los batidos. Yo quiero ser un distribuidor de Herbalife. ¿Y qué es un distribuidor de Herbalife? Alguien que establece relaciones, alguien que escucha, alguien que conoce, alguien que patrocina, alguien que recluta, alguien que conversa. Yo quiero ser una persona que tiene las manos libres en mi club
para poder conocer, para poder hacer el coaching de bienestar, que sí es algo de lo que yo hago, no para servir batido de vainilla con pepitas de chocolate. ¿Sí me entienden? Yo Sí, no, y aquí hay que decir algo y es posiblemente algo que todo el mundo se puede llevar de esto es, si el modelo de club que tú estás desarrollando en este momento no genera comunidad, no va a haber regalías. Eso está clarísimo. totalmente, Y probablemente, lo sabemos todos, la comunidad viene de crear relaciones. Y totalmente, para crear relaciones necesitamos tener tiempo. Entonces, totalmente, ese yo creo que es uno de los porqués más grandes. El club es de autoservicio, porque los que están trabajando en ese club están invirtiendo su tiempo en lo que los va a hacer rico dentro de este sistema, que es totalmente. multinivel y es regalías. Y no haciendo una receta o preparando un batido. Están siendo distribuidores de Herbalife, socializando, hablando, conversando, más que preparando. Lo de autoservicio es disruptor en el modelo, pero Ya mira, me imagino por dónde vienes. una de las cosas, sí, ya sabes por dónde voy a ir, porque una de las cosas más disruptoras del modelo, especialmente los distribuidores como yo que estamos acostumbrados a tomarnos esos súper batidos. Y además yo soy un fanático de los clubes que hay hoy en día. Yo disfruto ir a los clubes de hoy en día y tomarme uno de estos batidos espectaculares. O sea, cuando vi los videos de los batidos, o sea, son batidos normales. O sea, son batidos inclusive Totalmente. preparados en agua y a manera jocosa reposados. Es decir, los que ellos sirven en su club en Inglaterra está en una jarra y uno se los sirve. Totalmente, totalmente. Lo más simple que se te ocurra. Escúchame, aquí tendría que decir algo. El protagonista, a ver, ¿cómo digo esto para que no suene mal? Y para que no ataques a ninguno de estos clubes Sí, espectaculares con sus super batidos de pepitas y todo. sí, el protagonista es el resultado. Ellos venden resultados, ¿entiendes? La gente llega por el resultado, llega referido por el resultado de alguien, no llega referido por un batido con pepitas. ¿Me explico? El batido les da igual. A ver, el batido sabe bien. Es una realidad que el batido es divino, preparado en coctelera, reposado, como Exacto. sea. Pero debo decir algo también. La gente aprende lo que nosotros les enseñamos. Me refiero al cliente. El cliente se acostumbra a entrar por la puerta por donde tú lo metes. Entonces, si yo acostumbro a mi cliente a que tome el batido reposado, ese es el batido que existe. Y al final el batido genera un resultado, que es ese cambio que todos conocemos que pueden generar los productos de Herbalife. Entonces ellos no ponen su foco en un super batido, sino ellos ponen su foco en un super servicio y en un super resultado. Ese es el foco, ¿ok? Es el Herbalife de toda la vida, debo decir. Eh, otra piecita de este modelo importante. Ellos no venden consumos en el club. O sea, no es el típico club donde uno llega y pide y dice, mira, yo me quiero tomar esto, o X o Y. Es un club donde solo hay una opción y es una membresía. Y es Exactamente. una membresía que incluye el batido, el té, el aloe, que cuando lo vean en los entrenamientos tienen 11 pasos. Todos los días los que van los clientes que van al club van por esos 11 pasos. Entonces ahora, ¿cuál es la razón y el por qué tan importante de eso, Leo? De que no es un club donde yo llego y digo, deme un batido así, deme un waffle así, deme X o Y, sino que es una membresía que incluye eso y ya. Una vez más, porque yo quiero vender resultados, no quiero vender un batido hoy y no te veo más nunca. Yo te vendo un resultado y con una membresía de 10 días podemos empezar a trabajar en un resultado. Para ellos esos primeros 10 días son claves. Bueno, para ellos, para mí ahora que también tengo mi club. Eh, Y en esos 10 días yo le hago un coaching a la persona, trato de cambiar sus hábitos un poco, ¿sabes? En ese coaching cada vez que viene. Entonces, a ver, vender una membresía de 10 días mínimo, lo que busca es resultados. Eso es lo que quiero transmitir. No así si vendiera yo un batido. No, no vendo un batido hoy porque te tomes un batido y no vengas más. Yo te vendo un proyecto de resultados. Vas a venir, yo te voy a hacer un coaching,
yo te garantizo que vas a tener un cambio, que te vas a sentir mejor. Entonces, se ven resultados a mediano plazo. Y es la razón de esa membresía. Otra cosa que me llama mucho la atención del modelo es que está esta membresía, digamos que se vende en el caso de ellos, y ahorita te hago una pregunta con respecto a eso. En el caso de ellos son membresías de 10 o membresías de 30 días que Sí, incluyen todo ese servicio espectacular y el batido del tela lo ve como parte de ese servicio, pero son clubes donde se mueve mucho producto cerrado y se gana totalmente, mucho dinero de la venta de productos y de hacer clientes de Herbalife. totalmente. Y al PVP, por cierto, como hablábamos al Precio principio, full. sí, al precio full. Como hablábamos al principio, ellos todo lo diseñaron. Ellos siempre cuentan esto, que el club sea un sitio que genere todas las formas de ganancia. Con esto queremos decir que en el club hagas ventas al precio full, generes mayoreo también porque tienes a tus coaches ahí y ellos te generan mayoreo, Haciendo lo mismo, exacto. generas regalías, obviamente la duplicación y todo esto es lo más obvio, y ellos incluso hablan vacaciones como forma de ganancia, porque la gente llega a hacer unos volúmenes que les dan suficiente para calificar las vacaciones, y por qué no bonos de producción, etcétera, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta que me hiciste, la estación 10 es la estación de los productos para llevar. Y bueno, en el coaching, en la sesión de coaching, una de las cosas que se hace, aparte de revisar lo que la persona comió en el día a día, es sugerirle productos de Herbalife para tomar en casa. Me lo invento. Yo tengo a alguien que, como es normal o como es típico, no llega a sus niveles de proteína en el día. Entonces yo le sugiero, llévate un segundo batido para que hagas 30 gramos más de proteína en casa. Entonces la persona le vende un batido, aunque él me pagó una membresía de 10 días, ese día yo hago una venta de un batido adicional o barritas o cualquier snack que haya en tu país. Pero bueno, está todo muy pensado para que en el coaching se le venda producto para llevar. Voy a conectar eso que estás diciendo con otra cosa que es súper importante en el modelo, y es que para llegar a que el cliente tenga la posibilidad de acceder a esos productos, tiene que pasar un proceso. O sea, hay una estrategia para llevar al cliente hasta ese punto donde él se va a poder llevar esos productos cerrados, o sea, comprar los productos a su casa. Pero también quisiera que aquí lo mezcláramos con algo que es súper importante, que es parte del plan de ellos de crecimiento y duplicación, que es el programa de embajadores. Sí. Entonces, primero para que les expliques a todo el mundo qué es un embajador y cuál es la importancia y el porqué de los embajadores en este modelo. Sí, un embajador es una persona que, voy a explicarlo de atrás para adelante, que se firma en Herbalife, ¿ok? Que se firma con su kit de distribuidor al 25%. Ahora, el tema es cómo lo hacen. Obviamente hay toda una táctica para hacerla como lo queremos hacer y que encaje en el modelo, ¿no? Entonces, para poder firmarte, tienes que traer dos personas que compren su membresía en el club. A ellos le llaman, cada referido que se hace miembro en el club, le llaman un corazón. O sea, si Rubén me trae una persona al club que compra una membresía, Rubén gana un corazón. ¿Ok? Eso, ahí te hago un paréntesis, Leo, porque después de haber estudiado todos los entrenamientos, no sé qué piensas tú, pero es algo de las cosas que veo más poderosa de todo el modelo. Total, es Y es la... que es multinivel. O sea, desde el Total, comienzo del trabajo en este club están los corazones. ¿Y los corazones quiénes son? Referidos. Y es entrar referido. en el centro de influencia. Y es este concepto que muchos hemos aprendido desde nuestros comienzos en Herbalife, que es el multinivel de clientes, pero aplicado desde el día uno en el trabajo del club, porque todo el mundo está todo el tiempo hablando de corazones. Es decir, si yo me Totalmente. quiero firmar, que sería el embajador, o sea, el embajador sería como un distribuidor al Sí, 25%, yo no me puedo firmar y tener ese hasta que traigas beneficio dos. hasta que no traiga dos corazones. Totalmente. No, no se firma quien quiere, se firma quien lo gana. Y esto es interesantísimo porque, como dije hace rato, la gente aprende como tú le enseñas. Fíjate que muchos de nosotros antes firmábamos a todo el mundo
a veces hasta en la primera venta, inclusive. Aquí no. La primera venta es a precio full y después tienes que ganar el derecho de poder firmarte trayendo dos corazones. Y como bien dijiste, es importante, esto es súper clave en el modelo. Para que la gente le ponga un asterisco, esto es una piedra angular del éxito del Es modelo. tan angular que el del 70 al 80% de los clientes de los clubes vienen referidos, son corazones. Entonces, estamos hablando que de una organización de casi 40K, 80% viene de trabajar bien los referidos, de una estrategia bien engranada del trabajo de los referidos. Entonces, no podemos cambiar nada. Está todo muy al milímetro para que funcione. Hay guiones, por cierto. Está todo muy estandarizado, muy, muy estandarizado. Y bueno, funciona. 70-80% son corazones. Sí, de hecho, cuando la gente ve los entrenamientos, te van llevando por todo el modelo. O sea, te van llevando por el modelo desde la apertura del club. Obviamente, en el caso de muchos de ustedes, ustedes van a iniciar el club, pero ya cuando empieces en el proceso, la gente va a salir de tu club y entonces está explicado el proceso de apertura del club. Todo. Hay cosas tan detalladas como el tiempo de la invitación, cuánto tiempo todos los días hay que invertir en invitar gente al club, la entrada del club, que es una evaluación, un perfil de bienestar, una evaluación de bienestar gratis. O sea, todo está bien explicado en todo ese proceso, pero hay algo que llama la atención y es que justamente los corazones, piedra angular, necesito corazones para firmarme. Siempre hay promoción de corazones porque los corazones hacen que mis membresías de 10 o de 30 días, en el caso de ellos, me puedan salir gratis. Y Exactamente. esos corazones son el potencial de crecimiento del club. O sea, uno va, llegas como cliente, pasas tu proceso de 10 días, empieza la venta de productos cerrados, te haces embajador o distribuidor porque llevaste tus dos corazones. Y aquí sigue de alguna manera el plan de marketing hacia la duplicación. Porque hay Totalmente. algo que se llama coach en práctica, ¿cierto? Sí, Y socio junior. sí. ¿Cuál es el porqué, Leo, de esas dos figuras dentro del modelo? La duplicación en sí, trato de explicarme. Si no tuviéramos coach en práctica y socio junior, fuera simplemente un kiosco de venta de productos. ¿Ok? El coach en práctica y el socio junior es la manera de ir entrenando a tus futuros dueños de clubes, que es lo que todos queremos. Todos queremos duplicar los clubes. Entonces ellos te van entrenando ahí desde el día uno. Algo valiosísimo de decir es que hay instrucciones específicas en cada paso, hay listas de chequeo de todo, hay una cantidad de papel, bueno, para que uno lo lea y sea específico. Todo se lee dentro del club. ¿Por qué se lee dentro del club? Me refiero a los guiones y las instrucciones. Porque se quiere mostrar al cliente desde el día uno que todo lo que se hace en el club es duplicable. Entonces, cuando yo le hago seguimiento al cliente, lo hago leyendo una lista de chequeo que la tengo en la mano. Y eso está hecho a propósito, porque yo quiero que el cliente el día de mañana, cuando yo le diga que él lo puede hacer, él recuerde que yo siempre leí y diga, claro, yo también puedo leer. Entonces, el coach en práctica es una persona, un distribuidor que está viniendo al club con un paso a paso claro para ganar dinero. Ojo, en la mente del coach en práctica inicialmente quizás no está tener su propio club necesariamente, sino ganar, me lo invento, $200. Claro, pero él tiene un paso a paso muy específico de qué decir, cómo decirlo, qué mensaje enviar, cómo responder, cuántos mensajes enviar, cómo hacer la evaluación, cómo hacer el cierre y qué estoy creando yo ahí, un futuro supervisor. ¿Cuál es Ellos la tienen estrategia para... clarísimo eh, el me, me- flujo. me queda claro la estrategia para pasar de cliente a embajador. O sea, él es mi Sí, cliente, tiene resultados, me dio dos corazones, sí, se hizo distribuidor, embajador en el modelo de ellos. Pero sí, ¿cuál es la estrategia ahora para seguirlo avanzando en el plan en la escalera del éxito interna dentro del club, que sí. es pasar de embajador a coach en práctica? ¿Cuál es la zanahoria para hacer eso? Sí, la zanahoria es querer ganar dinero, ¿ok?
Aquí, digamos, el sitio donde confluyen estas dos cosas que me estás diciendo es en la llamada de embajadores. La llamada de embajadores es el HOM de los clubes de desayuno. ¿Qué se explica en el HOM de los clubes de desayuno? Punto número uno, cómo puedes comprar tus productos para uso en casa con 25% de descuento. Entonces, la primera zanahoria es descuento en tus productos para uso en casa. Claro, pero en esa llamada aprovechamos también y explicamos cómo se gana dinero en Herbalife. Entonces, podemos tener dos resultados, o tres en este caso. Alguien que te diga, me quedo como cliente, o sea, no pasó nada. Después, siguiente opción, alguien que te diga, quiero mi 25% de descuento. Esa es la primera zanahoria. Entonces ahí le decimos, vale, necesitas traer dos. Y se activa el tema de los referidos. Y la tercera zanahoria es el plan de mercadeo en sí. Entonces es la tercera opción. La gente que te dice, oye, quiero mi 25% de descuento, pero la verdad es que también me encantaría ganarme $200 al mes. Entonces, esa persona firma su kit, pero ya con mentalidad de coach en práctica. Quiero aclarar esto, es el mismo kit, pero yo tengo personas que firman el kit por el descuento nada más y los trato como embajadores, que es solo por el descuento. Exactamente. El embajador es lo que se conoce tradicionalmente como un distribuidor, un cliente con descuento. Un cliente Compró con el kit, descuento, pero es un cliente con descuento. totalmente. Y ellos lo tienen muy, muy clara la diferenciación entre una cosa y otra. Y el otro es un distribuidor que quiere hacer negocio. El Y coach en práctica. ese coach en práctica, que va obviamente a seguir trayendo corazones y referidos que en el futuro van a ser clientes y distribuidores de su organización, el dinero que él empieza a ganar, además de todo ese aprendizaje que obtiene del modelo en la práctica dentro del club, es de los productos cerrados Que que se vende. llevan sus clientes para la casa. Exactamente. Sí, aquí lo que hay que destacar, que es un poco disruptivo para los más viejitos, es que el coach en práctica no gana dinero de las membresías que De las, vende. de las membresías, exactamente. De las membresías está ganando, y en este caso todavía el dueño del club o el patrocinador de esa Exactamente. persona que está ahí. Pero aquí activamos la siguiente zanahoria, como dices, que tiene, la pregunta es, ¿cuál es el incentivo para ser socio junior, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es un socio junior? Bueno, un socio junior es una persona en un nivel de compromiso mucho mayor al de coach en práctica, que por cierto, el gran incentivo de hacerte socio junior es que ahora empiezas a ganar dinero de las membresías que tienes en tu bajo línea. Ok. Entonces, para ser socio junior, tienes que tener por lo menos 20 bajo líneas, llámalo entre coaches y clientes. Si yo tengo 20 personas pagando membresías en el club, estamos hablando de que cuando me hago socio junior y empiezo a ganar dinero sobre esas membresías, Claro, ya inmediatamente tengo empiezo una a ganar. organización entre clientes y coaches de 20 personas, por lo menos. Exactamente, exactamente. Ojo, esto es a discreción del dueño, entonces podría ser más. En algunos casos podría ser menos. Tiene que ver con que la persona cumpla toda una lista de chequeo que tenemos ahí de habilidades que debe tener un compromiso de tiempo. Un socio junior establece una fecha de apertura de su propio club, o sea, se compromete a una fecha de apertura para abrir su propio club. Y en tu experiencia, Leo, ese proceso, digamos yo, de lo que has visto estudiando el modelo, ya ustedes lo están haciendo en España, has visto clubes en Inglaterra y otros países. ¿Cuánto es el tiempo entre que una persona, digamos, dice, yo soy socio junior porque quiero ganar de membresías, además estoy trayendo mucha gente al club, y el proceso de abrir su club, ¿cuánto tiempo pasa en promedio? Sé que obviamente va a depender mucho de cada socio junior, pero más o menos un estimado, eso ocurre que en 90 días, en 6 meses. Sí, te lo respondo diferente y te respondo después lo que me preguntaste. La pregunta que me hacía yo bastante, que se ve en las masterclass, y aquí por cierto hago un paréntesis, apunten esos detalles en la masterclass. Ellos tienen una manera de dar los testimonios donde cada vez que alguien sube como orador al escenario, muestra su carrera con los clubes de desayuno, muestra sus tiempos. Y eso es muy interesante porque uno puede ver, wow, mira cuánto tiempo pasó entre que él llegó como cliente nuevo y se hizo socio junior y montó su propio club. Entonces, a lo que iba, la mayoría de las, a ver, estandarizando mucho, generalizando mucho,
La mayoría de lo que ves es que alguien llegó como nuevo cliente y pasó más o menos un año hasta que tuvo su propio club. ¿Ok? Un año y poco. Yendo a tu pregunta, Oye, hago un comentario aquí porque se está conectando en este conversatorio gente de los Estados Unidos y solo en Estados Unidos hay una situación con los clubes. No sé si la sabías, Leo, pero una persona que se firma hoy tiene que esperar un año para poder sacar el lease o la renta de un club. Entonces, de alguna manera, en un modelo como este, hay una justificación muy total, importante para manejar ese tiempo. Porque mientras se totalmente. va consumiendo ese año que tiene que esperar ese distribuidor para abrir un club, esa persona se está desarrollando completamente y ganando dinero dentro de tu club. Totalmente, totalmente. Y eso, a ver, es lo que queremos. Vuelvo al ejemplo Malasia, ¿no? No queremos que nos pase eso que pasó en Malasia. Queremos clubes rentables que no cierren, que no cierren. Por cierto, un club que cierra en el mercado genera muy mal nombre para Sí, Herbalife, Lo, genera lo muy mismo mal que ocurre ambiente. cuando un distribuidor que comienza en este negocio está por un tiempo y sale. Es un Sí, centro de influencia que de alguna manera tiene una concepción o prejuicios con respecto al negocio producto de la experiencia de su familiar haciendo Herbalife. totalmente. Entonces, yendo a tu pregunta, cuando alguien se hace socio junior, como te dije antes, en el contrato de socio junior, por esto quiero explicarlo, es un contrato no es la palabra, es un documento simbólico que se firma entre el dueño del club Es un y el socio compromiso, junior, un más un compromiso, compromiso. pero se firma y todo para que sea bastante firme el compromiso. Y cuando se firma ese compromiso se le pone fecha. Entonces, yendo a tu pregunta literal, yo no he tenido el primer socio junior, no tenemos obviamente el primer socio junior en el club. Sí empezamos a tener socios junior en nuestro grupo. Y yo te diría que lo normal o lo más común que quizás estoy viendo ahora es que cuando alguien firma su compromiso de socio junior, va a abrir su club en los siguientes 90 días, máximo 6 meses hacia adelante. Es lo que he visto en los entrenamientos. Y otra pregunta que te hago, ese socio junior que se va a abrir su club, me imagino que el club por sentido común está muy cerca porque él se va a llevar todo su negocio. O sea, él se va a llevar Totalmente. sus clientes, sus coaches en práctica, él se lleva todo. Entonces, Sí. obviamente, cuando ese club arranca, ya es un club que arranca con cierto movimiento. Bueno, aquí, esto te lo había contado antes, algo que realmente nos impresionó cuando estuvimos en Inglaterra es que uno de los presidentes del modelo tiene su club en un centro de negocio, en un business center, en un edificio de oficinas. Y cuando le hicimos esta pregunta que tú estás haciendo, nos contó que en ese centro de negocio habían 6 clubes. El de ellos más 5 clubes de su bajo línea. Y tú Que dices, salieron wow, de su club. que salieron de su club o de otros clubes, ¿sabes? No sé si todos salieron de ahí o quizás uno salió de ahí después de, ¿sabes? Segunda línea, Exactamente. pues. Pero lo interesante aquí es que no choquen, ¿sabes? Y que sean armónicos, porque lo que alimenta a los clubes principalmente son los referidos que vienen del círculo de influencia de los clientes que hacen vida en los clubes. Entonces, imagínate eso, imagínate un edificio donde en armonía coexistan Claro. 6 clubes diferentes. Por el mismo modelo y la dinámica de trabajar. Totalmente. Ahora, te he hecho preguntas del porqué del espacio, costos, adecuación, horario, autoservicios, membresías y no consumos, la escalera interna del éxito dentro de los clubes de embajador, coach en práctica, socio junior. Antes de recta final para hablar del sistema de soporte de estos clubes, que es importante, algo, Leo, que tú quisieras agregar que me faltó y que es un porqué o una piedra angular en el éxito de este modelo. Bueno, de alguna manera lo hemos dicho, está todo muy sistematizado, muy pensado, estandarizado y sistematizado, ambas palabras. Y eso hace todo mucho más sencillo. Por ejemplo, el patrocinio. El patrocinio cuando no tienes un grupo estandarizado, especializado también, que
podemos hablar un poquito de la especialización. Es más difícil, hombre, es más difícil y es más superficial. Si yo tengo, a ver, me pasa, obviamente te pasa a ti mucho más, pero yo tengo gente que hace varias cosas diferentes. Bueno, es más difícil que yo tenga esa pericia de hacer las preguntas con precisión para ver dónde están los fallos. Sí. Algo maravilloso de esta estandarización es que es mucho más fácil ver la radiografía de cada ID, porque los parámetros son bastante cerrados. Porque todos están haciendo lo mismo, Leo. O sea, creo Exactamente, que cuando vemos estas organizaciones, digamos que son las que nos inspiran a todos con el mayor crecimiento, son organizaciones altamente especializadas. Si totalmente. estuviéramos hablando aquí con Jonathan y Isabel Ruiz, número 5 del mundo, llegaríamos a la conclusión de que toda su organización sigue el flujo de negocios de ellos. Este es el Totalmente. flujo de negocio que hay que seguir. Y esta es la razón. Este es el éxito. Todos hablamos de lo mismo. Si estuviera aquí Trey y Mamie, nos dirían exactamente lo mismo. O sea, si estuviera aquí Angélica Cruz, probablemente nos estaría diciendo lo mismo. O sea, son organizaciones, aunque entendemos que todo en Herbalife funciona y que pueden haber diferentes flujos de Totalmente. negocio y diferentes modelos de negocio, al final, para una persona que está comenzando, tal vez alguien ya como nosotros construimos el negocio de diferentes maneras y ahora tenemos digamos, este desafío que es diferentes líneas donde cada línea de nuestro grupo puede hacer algo distinto, pero si tú, digamos, estás comenzando a formar tu negocio, esa especialización en un flujo y en un modelo te va a ayudar porque verdaderamente te vas a convertir en un profesional y en un experto en tu flujo de negocios. Exactamente. Ellos hablan muchísimo de detectar los bloqueos y eso es una genialidad. Ellos se sientan con su bajo-línea y ven dónde está el bloqueo de su negocio. Y el bloqueo puede estar en el flujo de prospecto a cliente o en el flujo de cliente a supervisor o en cualquier otro lado, pero es muy específico. Entonces dicen, cambia aquí, y esa radiografía tan técnica en el patrocinio, ¡guau!, da muchísima paz, porque la mayoría de las veces todo es mucho más subjetivo. Es difícil decirle a alguien dónde está el error, ¿sabes? Cuando la gente hace un negocio tan empírico, ¿no? Tan Claro, general. porque es como que tú estás preparando un pollo o una comida, pero yo no sé exactamente la receta con la que tú lo estás Totalmente, preparando. Entonces yo te puedo dar cierto, pero si yo digo, bueno, el pollo no me quedó como debería quedar y estábamos trabajando en base a una receta, entonces, bueno, vamos a chequear aquí totalmente. la receta. Estamos Exactamente, invirtiendo una hora en invitación, estamos haciendo esto, estamos no sé qué, el club está siguiendo, o sea, es mucho más fácil con una receta, obviamente, poder hacer estos ajustes. El sistema de soporte, Leo, ¿cuál es el sistema de soporte que tiene el modelo? sí, hacemos clases 2 veces por semana. Eh, por ahora una llamada de embajadores y un Quick Start. La llamada de embajadores ya la expliqué. El Quick Start es como la continuación de la llamada de embajadores del HOM. Y en el Quick Start, en resumen, le enseña al cliente que quiere ser embajador, lo traduzco diferente, el cliente que se quiere firmar. La llamada de embajadores se resume en, te doy 3, 4 instrucciones muy sencillas para que consigas tus primeros 2 clientes. Entonces, la llamada de embajadores simplemente engancha, cuadra con el tema de tener los primeros 2 corazones. Y una vez más volvemos a la importancia de los corazones, que son lo que alimenta el Sí. club. Los ¿Okay? corazones es una de las piedras angulares del modelo. No, esto no hay la menor duda. Totalmente. Las llamadas las hacemos los lunes y los jueves. Estas, Las estas llamadas llamadas son, tienen, este sistema de soporte es completamente virtual. Es decir, son sí, llamadas a las que se conectan por Zoom o cualquier sistema similar. sí, sí, nos conectamos por Zoom un par de veces por semana, abierto a todo el mundo. Hacemos la primera media hora, siempre hacemos un precurso, una reexplicación del plan. Nosotros consideramos, y por eso decidimos hacerlo así, que como somos un grupo reencauchado, no sé si esa palabra se me entiende bien, pero
A Sí, ver, o sea, para traducírselo a la gente, significa un grupo que antes de empezar con el modelo de clubes de desayuno habían hecho otro tipo de modelos de negocio. exactamente. Como somos un grupo no orgánico de clubes de desayuno, siempre hacemos la explicación básica otra vez, ¿ok? Explicamos lo básico, nos tomamos 25 minutos, Sí, siempre explicándolo, porque siempre va a llegar gente nueva que está en cero. claro. Y Eh, cuando estás en cero, y aquí hago un llamado, sean pacientes, porque todo suena a chino inicialmente, y debo decir que el modelo es bastante denso en información. sí, mira que algo que mencionas, porque, o sea, eh, hoy vemos, hoy los resultados no se pueden pagar con un dedo. O sea, hoy estamos viendo la realidad de una organización que empieza con esto en 5 años y tiene un crecimiento pocas veces visto en Herbalife de esta manera, con esta sustentabilidad durante 5 años, porque uno ha visto muchas organizaciones, como nos ha pasado a todos, crecemos pero después hay como una acción en la bolsa de valores. Mm, Pero aquí ha habido, digamos, un crecimiento realmente muy sustentable que ha llamado la atención desde la compañía hasta los líderes con más entendimiento de negocio y es un modelo que se está de alguna forma exportando a todos lados. Pero a pesar de eso, mira lo que nos pasa a muchos, ¿no? Estamos escuchando los clubes de desayuno y gente que respetamos, que nos dice, presta la atención a los clubes de mm. desayuno. Y entonces tú un día dices, bueno, ok, déjame prestar la atención a los clubes de desayuno y veo 3 entrenamientos Te de consigue con casi 20 dos horas de horas cada entrenamiento. entrenamiento y yo lo primero que digo, pero ya va, Doña María no, no va a poder con todo. Ese es el primer pensamiento que tenemos todos. Pero Claro. una vez que tú logras vencer esa barrera y te Sí, pones a ver los entrenamientos, realmente te das totalmente, cuenta que es algo denso, como tú estás diciendo, por lo específico que es, pero totalmente. realmente es sencillo, o sea, no están descubriendo el agua tibia, lo que han hecho No, es en una absoluto. evolución de todos los clubes, de Total, todo el modelo de negocio de Herbalife orientado a regalías y lo han puesto de una manera muy esquematizada, muy paso a totalmente. paso, donde no están dejando nada al azar y por eso es tan denso, pero cuando pasas ese proceso te das cuenta que realmente es algo Como que todo. cualquier persona que esté dispuesto a hacerlo lo puede hacer. La densidad de información, por cierto, es la gran virtud del modelo. Es de lo que carecen otros modelos. O sea, esta cantidad de detalles e instrucciones es la gran virtud del modelo, pero inicialmente hay que ser paciente y hay que comerse los entrenamientos Bueno, con mira, no vayamos paciencia. tan lejos. Mira, cada vez que hay, de hecho, pasan estos conversatorios. El otro día tuve a una pareja muy exitosa aquí en Colombia, Juan Fernando y Jamie Guzmán, no sé si los conoces. Van a ser de estos también que vamos a escuchar mucho porque están haciendo un trabajo fantástico. Y Juan Fernando cuenta su modelo de negocio, ¿no? Y habla de un guión. Y ahora, todo el que escuchó el entrenamiento, todo el mundo quería el bendito guión de Juan Fernando. Porque a Claro, veces la gente piensa que, digamos, en el guioncito está, de alguna manera, la clave. Lo más interesante de este modelo es que no hay que pedirle nada a Leo. O sea, lo más ujú, interesante de este modelo es que todo, los guiones, los scripts, los materiales que pegan en el club, todo. exactamente. Y por eso Todo, es tan denso, porque realmente exactamente. está todo tan estructurado. Leo, mira, aquí va a venir la pregunta más importante de este conversatorio, porque, bueno, hemos hablado del porqué de las cosas, que me parece súper importante, que cada uno de ustedes tenga claro si va a hacer esto, por qué lo va a hacer, que tenga visión a largo plazo, Leo, es importante. Los he Total. escuchado a ustedes siempre en los entrenamientos. Por cierto, hay una ventaja con ustedes y es que el horario español, bueno, por cierto, un aplauso a Leo aquí, todos con aplausos virtuales, porque Leo se está despertando a las 3 de la mañana para estar con nosotros en este conversatorio. De verdad, muchísimas gracias, Leo, por tu compromiso y por tu A deseo de ti, a ti, a ayudar ti. y que finalmente esas regalías que me merezco se me devuelvan. este, no, Amén, de amén, verdad, hermano, amén, amén. amén, claro que sí. Hablando en serio, es genial siempre estar en contacto con personas como tú, Leo, que están dispuestos a contribuir de manera desinteresada. O sea, de todo lo que puedan hacer por las demás organizaciones, hacerlo, porque ese debería ser el espíritu
que prevalece en todos, ¿no? Que crecer todos juntos y todos juntos construir edificios muy altos en nuestras ciudades de regalía. Y lo que están haciendo ustedes en España, porque ustedes ya tienen todo el sistema de soporte, o sea, esta llamada de embajadores ustedes la tienen, Sí, el Quick Start ustedes lo tienen, y el todos. horario español nos conviene mucho a la gente que estamos en Latinoamérica y en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, mientras tal vez en tu país puedes agarrar ese momentum de tener el horario que tú quieres para tu país, todos nos podemos conectar sin ningún problema Totalmente. a lo que están haciendo ustedes. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000, Leo, y es lo que muchos que están conectados en este conversatorio se deben estar preguntando, porque es lo mismo que me estaba preguntando yo antes de entrar en ver todo este modelo, es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque aquí básicamente hay mucha gente que va a hacer, yo creo que hay tres opciones aquí. Hay gente que va a seguir mi consejo y va a decir, déjame estudiar este modelo, Total. no lo voy a hacer, definitivamente, pero déjame entender lo que es un flujo de negocios y déjame ver si con la ayuda de alguien que entienda mejor este negocio, mi equipo de presidente, mi club del chairman, yo puedo tener un flujo de negocios que me transforme volumen personal en regalías. Así de simple. Entonces simplemente la gente ve el entrenamiento y toma, ¿sabes? Como que entiende finalmente qué es un flujo de negocio. Y ahora vienen las otras dos opciones. Hay gente que está pensando aquí, déjame hacer una mezcla. O sea, no sé, ya mi club, yo estoy pensando Sí, 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 por la sí, gente que sí. está acá. Ya mi club, yo lo monté, cuando monté mi club yo no sabía que esto existía y yo voy a empezar a hacer aquí, voy a tomar esto acá, tal vez puedo tomar esto y meterlo. Y está la tercera opción, algunos que no tienen club, que están empezando y que dicen, bueno, yo voy a empezar este modelo. Para mí la tercera opción obviamente es la más fácil porque la Total, tercera total. opción no hay que simplemente Claro. voy a hacer esto. Otra cosa que me han preguntado con respecto a los que van a ser militares y no quieren cambiar nada y van a seguir esto, me dicen, ¿y qué tal la posibilidad de no tener el batido reposado, Leo, en la jarra y tener la porción ya lista y Sí. que el cliente llegue con su shaker y él mismo ahí se bata el batido? ¿Cómo ves tú eso como un posible ajuste en el modelo? Sí, a mí me parece también inteligente. Y se lo preguntamos a los ingleses inclusive, y no, vamos a decir, no toca la estrategia, ¿no? Es un pequeño cambio en una táctica, pero no toca el flujo, ¿no? Y bueno, tiene sus ventajas porque no metemos la mano en la preparación de los productos, eh, no se te queda producto preparado nunca, ¿sabes? Si no estás haciendo el producto Exacto, o en sea el que es válido momento. tener tu porcioncita, el cliente llega, Sí, su aloe, su té primero y después él mismo se hace su batido. sí. Entonces, esos dos cambios Nosotros van licuamos, de ¿ah? la... Adri y yo licuamos en nuestro batido, en nuestro club, pero tenemos bajo líneas que usan el tema de la coctelera. Ok. Cuando tienes coctelera, no necesitas una nevera, no necesitas una licuadora y no necesitas un lavaplatos, ¿sabes? Tener un sitio para lavar los platos. Entonces simplifica la operación del club aún más. Por eso a mí me parece interesantísimo. Yo lo voy a poder vivir en vivo para experimentar lo que es un batido reposado ahorita porque voy a ir al masterclass del Reino Unido con Guillermo Luna, que también va a ir. Y vamos a tener la oportunidad de probar en mucho tiempo nuestro primer batido reposado, a ver Sí, qué sí, tal sí. servido directamente de la jarra en el vasito. Totalmente. Pero no, Servido por genial. ti mismo, de paso. Bueno, Leo, y ahora ya para el final te dejo que con la visión que tú tienes, porque es lo que mucha gente se está preguntando. Mucha gente está diciendo, bueno, listo, la primera opción que es simplemente tomar esto como una idea para mejorar mi flujo y llegar a mis conclusiones, pero están las otras dos opciones de gente que tal vez va a empezar a hacer una mezcla en su club. Y no sé si tú les quieres dar un consejo por el Sí, a bien del ver, negocio de esos distribuidores con la experiencia que tú tienes. mira, no hay una respuesta absoluta para que encaje para todo el mundo. Y por cierto, quiero decir algo porque hemos hecho varias veces el disclaimer de no cambiar nada, pero aquí nadie te está diciendo que cambies tu modelo ni que dejes de hacer tu club, porque sería completamente irresponsable de nuestra parte que no conocemos tu situación personal, que no conocemos tu Totalmente, club, que no conocemos tu resultado, de decirte exactamente qué es lo que tú tienes que hacer. Eso vamos a dejarlo totalmente. como un disclaimer fundamental de este conversatorio, que lo que queremos es simplemente, como en todos estos conversatorios, desnudar este modelo
que ustedes van a poder estudiar en detalle, pero que tengan claros esos por qué. Te dejo a ti, Leo, los últimos 5 minutos del conversatorio, porque creo que esta es la parte más importante para toda la gente que ha invertido casi 2 horas en este conversatorio de, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí. Mira, así hay una primera instrucción sencilla y que es amigable y correcta para todo el mundo y es ponerse a estudiar. Eso es lo primero que yo haría. Dan y Claire hablan que estuvieron 6 meses ensamblando esto, estudiando y a mí me hace tanto sentido porque Adriana y yo también estuvimos mucho tiempo estudiando. Esa es la primera cosa que yo haría. ¿Sabes? En tus ratos libres, empieza a ver los videos. Si la formación en directo te viene bien de horario, conéctate y empieza a recibir información, empieza a recibir información, recibir información. Estudiar es muy importante antes de tomar ninguna decisión, ¿ok? Después, como dijiste, si tú eres del caso 3, que eres una persona que o está empezando su negocio o no tienes ninguna estructura muy clara ahorita y te llama la atención esto, bueno, es fácil, métete de cabeza, ¿sabes? Así de sencillo. La parte más compleja es esa persona, como lo dijimos de alguna manera u otra en la llamada, que hoy hace volumen personal, que tiene una estructura que luce bien, entre comillas, pero hay peros. Tú sabes que hay peros, ¿no? Tú mismo sabes que hay peros en tu modelo. Repito, tienes cosas que funcionan, tienes algo de volumen personal, incluso tienes algo de duplicación, pero esa es la parte compleja y ahí mi recomendación es que te sientes con tu presidente ascendente, que lo converses, o sea, que hagan un buen discernimiento de cómo hacerlo. Una pregunta que me hacen muchas veces es cómo hacerlo. Y yo no tengo una varita mágica, ¿sabes? Ni una bola de cristal. Entonces, cómo hacerlo es muy específico. Les puedo dar un ejemplo. Mira, tengo unos chicos en Perú que creo que vi conectados por ahí que tenían un clubcito pequeño, otro modelo, y al final su manera de hacer esto fue abriendo a la par de su clubcito pequeño otro local de clubes de desayuno. A ver, bendito sea Dios, ellos económicamente les era factible hacer esto, pero lo traigo a colación como un ejemplo, bueno, simplemente para explicar que habrán muchas maneras de hacer una transición con sentido común y que siempre la hagas apoyándote en tu presidente ascendente y que sean, ¿sabes? Dos cabezas ahí haciendo un discernimiento de cómo hacerlo bien, ¿ok? De manera de que no generes ningún golpe de timón dramático en tu negocio, ¿no? Si no es necesario hacerlo. Pero bueno, un poco para dejarlo resumido, llamado a todo el mundo que estudien el modelo, sobre todo a todos los que le llaman la atención el modelo, ¿ok? Estudienlo, dense tiempo, dentro del apuro no hay apuro, y bueno, entender cómo va el rollo toma tiempo, ¿ah? Toma, yo diría que entender el vocabulario y entender el flujo, por lo menos un par de meses familiarizándote con la información, viendo los videos, etcétera, etcétera, etcétera. No, la ventaja realmente, Leo, es que yo que soy una persona, por ejemplo, que nunca he operado un club, que no tengo, o sea, conozco todos los modelos, los he vivido, los he visitado, tengo la fortuna de ser amigo personal de los distribuidores más exitosos del mundo, entonces nadie nos tiene que contar exactamente cómo funciona esto. En este caso en particular, como lo dije al comienzo, la ventaja más grande que existe, Leo, es que está toda la información abierta. Es decir, Todo. que todo lo que una persona necesita, si le interesa este modelo para empezar a desarrollarlo con todo este sentido común que hemos tratado de crear aquí, donde lo más importante, y yo creo que es la recomendación final, Leo, para la gente que va a seguir el modelo, es que al comienzo no cambien nada Sí, porque no tenemos experiencia. totalmente. Y tal vez, no sé, cuando uno tenga en esto metido 1 año y medio, 2 años, ya uno tiene una experiencia y un entendimiento donde los cambios que está haciendo uno tienen una razón. Pero desafortunadamente a veces lo que ocurre es que inclusive antes de empezar cualquier cosa, ya estamos haciendo cambios, que la gente que se va a meter, que se quiere meter en este modelo, realmente tiene una guía muy clara y cuenta con algo bien importante que son ustedes, chamo.
Y de verdad, my friend, mis felicitaciones para ustedes por el trabajo que están haciendo, no solamente porque tomaron la decisión de arrancar este modelo, sino como lo dije antes, arrancaron con la visión de trabajar en equipo en este modelo y de crecer mucho juntos en este modelo y de nutrirse. Así que además están ustedes, pues, que cuando la gente se conecte al sistema de ustedes, al Quickstar, a la llamada de embajador, obviamente van a tener la experiencia de ustedes. Y bueno, Leo, nada más que decirte, chamo, que muchísimas gracias por estas 2 horas que creo que valieron la pena, invertidas en todas estas personas que se conectaron, y si se conectaron es porque esto de alguna forma les llama la atención. Y bueno, Sí, vamos a tener la oportunidad de vernos en apenas 2 semanas sí, señor. ¿dónde es que es la ciudad? Coventry, Coventry. para este máster de clubes donde ustedes también se van a poder conectar virtualmente, y es la recomendación, conéctense virtualmente, va a haber traducción al español para que de los creadores del modelo sigan, ¿sabes? En detalle recibir eso, porque es importante, ¿no? De la gente que creó el modelo, que lo está haciendo, sobre todo Totalmente. esos entre líneas de esos entrenamientos. Así que bueno, Leo, muchísimas gracias, muchos éxitos y Gracias a nos vemos en ustedes. apenas 2 semanas. Gracias a ustedes, hermano. Nos vemos y bueno, muchas bendiciones para todos. Ojalá, yo creo firmemente que habrán muchos clubes de desayuno en Latinoamérica, muchos, muchos. Bueno, a ver, en el mundo de Herbalife, en Sí. España, en Norteamérica, estoy convencidísimo de que este modelo va a Leo, marcar tendencia para muchos. y no es solo mi opinión, es la opinión de gente que tiene mucha más experiencia que yo, mucho más negocio que yo, mucho más entendimiento que yo. Este es un modelo de negocios que va a funcionar en todo el mundo. O sea, esto es Sin un duda. modelo de negocios que no solo va a funcionar en el Reino Unido y que está funcionando en España y en Rumania y en algunos otros países, sino que va a funcionar en todo el mundo, y especialmente en mercados como la mayoría de los que se está conectando, que son nuestros mercados Totalmente. en Centro, Suramérica, inclusive en los Estados Unidos, porque si esto funcionó en el Reino Unido, donde por muchos años, Leo, intentaron hacer clubes de nutrición sin Exactamente. éxito, de ningún Exactamente. modelo, y esto funcionó en el Reino Unido, también va a funcionar en los Estados Unidos. Así que bueno, Leo, muchísimas gracias y bueno, nos Convencidísimo. vemos en una semana. Buenos Gracias a días ti. para toda la gente de España y buenas noches para el resto de Latinoamérica. Adiós. Muchos éxitos con su negocio. Gracias, hermano. Feliz tarde. Chao, Adiós. Leo. Saludos, Adriana. Seguro. Igual, igual allá en la casa.